Hola, hola. En este video introduciremos el estudio del tema de ángulos, por lo que iniciaremos hablando un poco sobre la famosa Torre de Pisa. La Torre de Pisa o Torre Inclinada es un campanario de la Catedral de Pisa, situada en Italia. Esta es considerada una de las mayores joyas del arte románico, y su peculiar historia nos hace evidenciar la presencia del tema de ángulos y la importancia de su estudio. Esta torre, de 55,7 a 55,8 metros de altura desde su base y con aproximadamente 14.700 toneladas de peso, comenzó a inclinarse tan pronto como inició su construcción. Ello ocurrió en agosto de 1173. Esto alertó a todos y todas, pues pensaban que la torre inclinada se caería, por lo que ingenieros, arquitectos, matemáticos e historiadores se pusieron en marcha para evitar el desastre. Su objetivo era, sí o sí, disminuir el ángulo de inclinación. Para ello continuaron construyendo cada piso de la torre con cierto desnivel que permitiría compensar la inclinación de toda la estructura. Además, con el transcurso de los años han ido utilizando diversas técnicas para evitar que la torre se caiga, agregando contrapeso en la base del campanario para equilibrar el centro, por ejemplo. Aún con todos esos esfuerzos, tal y como se observa en la imagen, a lo largo de la historia la torre ha tenido diferentes ángulos de inclinación hacia el norte y hacia el sur. Actualmente la torre tiene un ángulo de inclinación de casi 4 grados, dando lugar a un desplazamiento de 3,9 metros respecto de la vertical, como podemos observar acá. Al día de hoy, el ángulo de inclinación de la torre sigue en constante monitoreo para evitar que ésta se llegue a caer. Ahora bien, hemos estado utilizando la palabra ángulo, pero formalmente, ¿qué es un ángulo? Es la unión de dos rayos. El punto de unión de ambos recibe el nombre de vértice y los rayos lados del ángulo. Entonces, su representación geométrica es esta de acá, donde podemos identificar dos rayos que se unen en un punto que llamamos vértice. Además, es importante tener presente que los ángulos los podemos denotar de diferentes maneras. Una de ellas es utilizando este símbolo de ángulo, seguido por la letra mayúscula que corresponde al nombre del vértice. Otra manera es utilizando el símbolo de ángulo, seguido por 3 letras mayúsculas que corresponden a los lados del ángulo, cuidando siempre que la letra del vértice quede en medio. Esto se lee el ángulo PRS o ángulo SRP. Y otra manera es utilizando el símbolo de ángulo, seguido por alguna letra del alfabeto en griego. Perfecto. Hablando también de ángulos, se debe tener presente que ellos se clasifican de diferentes maneras según sus medidas. Recordemos que los ángulos se miden con un instrumento como este llamado transportador. Así, se clasifican en agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. Los obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y los ángulos llanos o planos, que miden exactamente 180 grados. Y bueno, eso fue todo por hoy. Retomemos lo que hablamos. Hablamos de la Torre de Pisa, cuyo ángulo de inclinación es de 4 grados, es decir, es un ángulo agudo. Luego estudiamos qué es un ángulo, cómo lo representamos geométricamente y cómo lo denotamos. Finalmente observamos la clasificación de los ángulos según sus medidas. Antes de irnos, te invito a que observes que las agujas o manecillas del reloj forman diferentes ángulos, algunas veces agudos, otras veces rectos y así sucesivamente. Además, te invito a que investigues más sobre la Torre de Pisa y sobre otras construcciones como la Puerta de España, que son estos dos rascacielos con aproximadamente 14 grados de inclinación, y el Capital Gate, ubicado en Dubái, que se construyó para inclinarse 18 grados al oeste, convirtiéndose así en el rascacielos más inclinado del mundo. ¿Te imaginas cómo hubiese sido o si hubiese sido posible la construcción de rascacielos como estos si no estudiamos el tema de ángulos? Si se desconoce esta temática, pues esto nos evidencia la importancia de su estudio y además la presencia que tienen en nuestro contexto. Gracias por tu atención y te invito a que sigas consultando el material para que profundices más en esta temática tan importante.